Este vídeo reproduce el acto que tuvo lugar el día 6 de mayo de 2026 en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, organizado por el Ateneo Escorialense. El día 23 de ese mes se cumple el 5º aniversario del fallecimiento de Cristóbal Hafter, uno de los compositores y directores de orquesta más destacados de la historia de nuestra música. El Ateneo Escorialense desea dedicar este espacio del Foro de Música como un sentido homenaje a Cristóbal Hafter y como recuerdo a su importante legado a la música española y universal. Y para ello contamos con la presencia y aportación de Javier Hafter, hermano de Cristóbal y socio y persona muy caracterizada en el Ateneo Escorialense. Javier, el apellido Hafter ha dado 3 nombres a la historia de la música española con proyección internacional, 3 nombres entre los más destacados de 2 generaciones de compositores de música contemporánea. ¿Podrías hablarnos sobre el parentesco que une a nuestros 3 músicos y a ti mismo? Mi abuelo, Ernesto Halfterheim, nacido en Königsberg, Prusia, llega a Madrid a finales del 19. Se casa con Rosario Scriche y tienen 6 hijos: Rodolfo, Ernesto, Emilio, Cristel, Rosario y Margarita. Como dice el propio Cristóbal en el reportaje de Imprescindibles, nuestro padre, Emilio, era una persona normal, no se dedicó a la música. Y se casa con Felisa Jiménez Quesada. Tienen 3 hijos: Ernesto, Cristóbal y Josefina. Felisa fallece en 1941, habiendo jugado un papel fundamental en la vocación y formación de Cristóbal en la música. En 1944 nuestro padre se casa con Carmen González Parrado y en 1947 nazco yo y en 1054 nace nuestra hermana Paloma. Este es el resumen de nuestro parentesco: sobrino de Rodolfo y Ernesto y hermano de Cristóbal. El gran éxito de nuestro padre fue unir a las familias Halfter, Jiménez Quesada, González Parrado, tanto y tan bien que yo siempre he dicho que he tenido 3 abuelos, abuelas. Villafranca del Bierzo, reflejada en la literatura como belleza paisajística y patrimonio histórico, a menudo ligada a la nostalgia y foco de actividad lírica. Allí vivió muchos años Cristóbal Hafter junto a su esposa Marita Caro. Allí dejó su huella y en la comarca del Bierzo, en que fue reconocido como hijo adoptivo. Dedicar una charla a una figura de la talla de Cristóbal Hafter, referirse al contexto español y mundial que vivió y a su aportación a la música y a la cultura, supone tanto que decir, que ya de entradas nos ha planteado a Javier y a mí una primera dificultad: ¿por dónde empezar? Hemos decidido comenzar con un hito histórico que marcaba una nueva era, cerraba el horror y abría la esperanza. El 2 de septiembre de 1945 terminaba la Segunda Guerra Mundial y tan solo un mes y medio después los representantes de 50 países se unían en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Ese día la carta era ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países. Era el inicio de la Organización de las Naciones Unidas, cuyos países fundadores representaban en ese momento el 80% de la población del mundo. 3 años después tenía lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas como respuesta
a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. ¿Por qué sacamos esto a relucir? Pues porque nuestro compositor, que en esos días contaba 18 años, poco podía imaginar que 20 años después iba a recibir el encargo de la Organización de las Naciones Unidas para escribir la música del evento que tendría lugar con motivo del 20º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para Cristóbal Hafter fue todo un reto, pero también un gran reconocimiento y un espaldarazo a la línea compositiva que ya había adoptado en sus últimas obras. Con este encargo se afianzaba su prestigio internacional y se convertía en un referente indiscutible cuando demostró ser capaz de realizar una composición de esas dimensiones y complejidad, una magna obra cuyo impacto respondió con fuerza a un significado tan trascendental como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La obra fue la cantata Yes, Speak Out, Yes, sí, proclámalo, una obra que nacía en un contexto en que los derechos humanos no eran precisamente el tema del que pudieran presumir los regímenes políticos de muchos países. Javier, por favor, háblanos sobre las circunstancias en que tuvo lugar el nacimiento de este encargo y de las características de la obra en sí misma. Pues según palabras del propio Cristóbal en su libro Una vida para la música, a veces se acumulan circunstancias independientes que provocan un hecho determinado. El estreno en el Symposium, Norman Corwin en Madrid, con una tarde libre, decide ir al concierto. Se entusiasma con Symposium y le dice a Utham que ya tiene compositor para componer la cantata para su texto. Symposium es una obra sinfónico-coral basada en el texto del Simposio de Platón que Cristóbal había compuesto en 1967, adentrándose así en el género oratorio-cantata. Symposium es una obra impresionante, con un lenguaje musical en línea con otras composiciones contemporáneas que se abrían paso ante un público dividido. Esta música de vanguardia era recibida como una auténtica explosión de opiniones y críticas. Symposium se estrenó con un éxito arrollador en 1968 y, como he dicho, entre los asistentes estaban Norman Corwin, un escritor, productor y persona de gran reputación por los espacios de radiograma neoyorquino, a quien la ONU había encargado escribir el libreto para una cantata para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues bien, a Norman Corwin la obra de aquel músico español le impresionó. Tanto es así que a su vuelta a Nueva York pusiera como condición que la música la escribiera Cristóbal Hafter, un compositor madrileño que, según él, sería de los pocos capaces de hacer una música que estuviera a la altura de un hecho tan trascendental. Cristóbal decide componer una obra grandiosa. Dos solistas, soprano y barítono, un coro lo más grande posible, gran orquesta y todo ello dividido en dos grupos A y B, de forma que necesita dos directores. Para complicarlo aún más, los directores A y B dirigen cruzándose su función, de forma que según en qué pasajes el A dirige el grupo B y el B dirige el grupo A.
Yes, Speak Out Yes es evidentemente una música diferente a la habitual de entonces, que buscaba el impacto, grandiosidad, como imagen sonora de los derechos humanos, que al final de la obra son declamados por los solistas fundiéndose con ese dramatismo de los acordes orquestales. Yes, Speak Out Yes se estrenó en Nueva York en diciembre de 1968, donde el polaco Stanisław Strobaczewski en la cumbre como director y el propio Cristóbal la co-dirigieron llevándola al éxito. En aquellos días España vivía un momento en que se debatían y enfrentaban distintas realidades y tendencias políticas e idealistas. Hacía 10 años del triunfo de la revolución en Cuba y 2 de la muerte del Che Guevara. Pero, ante todo pronóstico, se consiguió programarla en el Teatro Real de Madrid, en que se interpretó rodeada de gran expectación y polémica y de fuertes medidas de seguridad. No exagero nada. Delante del Teatro Real había tanquetas de la Policía Nacional. La cantata en conmemoración de los derechos humanos fue un escándalo similar al que anteriormente se había producido con el estreno de Microformas. En esta ocasión, no solamente por la estética, sino sobre todo por la temática de la obra. El público se dividió en 2 facciones que gritaban con toda su fuerza ¡fuera! Y otros que gritaban ¡bravo! Para Cristóbal Hafter, la cantata Yes, Speak Out Yes fue una obra en que definitivamente demostraba una firme decisión ante el riesgo estético de adoptar un lenguaje musical tan rompedor, pero también se arriesgaba como persona comprometida con unos ideales. Esto le supuso convertirse en un símbolo y ejemplo de la resistencia contra las formas dictatoriales que existían en aquellos años en el terreno de la cultura en algunos países, incluida España. Tras escuchar la obra, Pedro Laín Entralgo declaraba: «He sentido en mi alma y en mi piel, oyendo esta cantata, el gozo, la humillación y el orgullo de ser hombre de mi tiempo». Javier ha mencionado que no era la primera vez que una obra de nuestro músico causaba el escándalo. Las Microformas fue la primera obra sinfónica de Cristóbal Hafter en esta línea musical y ya ha pasado a la historia de la música española como posiblemente el mayor escándalo que se haya producido jamás en un concierto en nuestro país. Fue en una representación un año posterior a su estreno. La programó don Alonso como parte de la temporada 1961 de la Orquesta Nacional. Allí fue Troya, cuando el apacible siesteo de los abonados se vio interrumpido por aquella vibrante novedad sonora. Hubo pateos y gritos, bravos y vítores, abucheos, indignaciones y una baraúnda inconcebible que no dejaba seguir el concierto, según escribió Tomás Marco. Esta música no se parecía en nada a lo que se hubiera escuchado anteriormente y no era fácilmente aceptada por una gran parte del público cuyo oído se identificaba solamente con la música tradicional. Pero en el mundo del arte y de la cultura tenemos grandes ejemplos de cómo la innovación y la ruptura con lo establecido han supuesto el escándalo en su día, pero después la historia les ha reconocido como los grandes creadores del progreso, como artistas de primerísima línea. Por ejemplo, en el mundo pictórico, las primeras exposiciones de los impresionistas franceses causaron un gran rechazo, no solo del público, sino de la propia Academia Francesa. En el musical, Claude Debussy dividió al público en seguidores y detractores en el estreno de su ópera Péléas et Mélisande, que después alcanzó el éxito mundial. Igor Stravinsky presenció cómo desde los primeros minutos de la consagración de la primavera
gran parte de la sala se iba desocupando entre comentarios de desprecio ante esa abominación de música. Por cierto, este calificativo provenía literalmente del mismísimo Camille Saint-Saëns, mientras la policía tenía que intervenir debido a los enfrentamientos personales. ¿Y qué ocurría por entonces en España? Pues en aquellos días nuestra música culta no encontraba demasiado eco en nuestro país. París era el refugio de una serie de músicos españoles pioneros en asumir el reto de los ideales de los intelectuales del 98, buscar una identidad nacional con voz en Europa. Eran Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Manuel de Falla, todos alentados por Felipe Pedrell, y se trataba de componer música española con acento universal. Esta producción musical, en parte desarrollada con inspiración en nuestra riqueza folclórica, significó el nacimiento de una música con sello propio, como parte inicial de la Edad de Plata cultural española. Pero en este periodo histórico, la primera vez que nuestra música se insertaba, de hecho, en la órbita intelectual, fue con la generación del 27, la generación de la República. Para nosotros el compositor era también un intelectual que debía, como tal, interesarse al lado de otros intelectuales por ocupar un primer plano en la vida cultural española, escribía Rodolfo Hafter. Se integraban en el círculo intelectual los creadores de ese sonoro y luminoso orión de la música española, en palabras de Gerardo Diego. Entre ellos estaban Rodolfo y Ernesto Hafter, Gerard Mompou, Pitaluga, Vaquerize, Bautista, Rosa García Scott, Toldrá, Blancafort, etc., y Manuel de Falla, que continuaba siendo la referencia indiscutible. Adolfo Salazar fue el alma musical de la época, ejerciendo como crítico en El Sol hasta su exilio en México en 1937. Este grupo de músicos buscaba la innovación mirando a los artistas europeos de vanguardia. Por ejemplo, Rodolfo Hafter fue uno de los miembros activos del grupo Los Ocho, o Grupo de Madrid, al que también pertenecían su hermano Ernesto, Rosa García Scott y Vaquerize, entre otros, y que se declaraban representantes de la música moderna española. El estallido de nuestra guerra civil provocaba la disolución del grupo de Los Ocho debido al exilio de la mayoría de los integrantes. Terminada esta e iniciada la Segunda Guerra Mundial, Falla se exiliaba en Argentina, donde fallecía 7 años después. Ernesto Hafter, su único discípulo, continuaría su inacabada Sinfonía Coral Atlántida, además de ser parte del grupo de compositores que darían continuidad a la producción musical en nuestro país. Este remanente de la superposición generacional dará paso a una nueva savia, la generación del 51, que, aun respetando la tradición, asumirá definitivamente las vanguardias musicales europeas. Cristóbal Hafter fue uno de los compositores más relevantes en el panorama musical español del siglo XX, con reconocimiento internacional, uno de los más importantes de la llamada generación del 51. Ese año, 1951, era cuando Cristóbal terminaba su carrera musical y ese hecho acabaría acuñando el nombre de toda una generación de artistas. La generación del 51 fue, pues, un grupo de artistas nacidos entre 1924 y 1938 que, tras el estancamiento cultural producido durante nuestra guerra civil, fue asimilando las vanguardias europeas con creaciones definitivamente innovadoras. Se iniciaba en Madrid y en Barcelona, en el mundo de la música, pero también de las artes plásticas, con los salones de los 11, la Academia Breve de Crítica de Arte, el Grupo Pórtico y la Escuela de Madrid, entre otras iniciativas. En la música la idea había comenzado en los años 50, con las Juventudes Musicales de 1952, dirigidas por Fernando Ember, el estreno en Darmstadt de Ukanga, de Juan Hidalgo, y definitivamente con la fundación, un año después, del grupo madrileño Nueva Música, al que pertenecían Ramón Marcé, Cristóbal Hafter, Manuel Moreno Buendía, Luis de Pablo, Antón García Abril, Manuel Blancafort, Manuel Carrá y Fernando Ember.
El primer concierto en esta línea se topó con una reacción hostil de la prensa y el grupo pronto derivó hacia el aula de música del Ateneo de Madrid. El aula promovió la apertura a todo tipo de tendencias artísticas, por ahí pasaron desde las más conservadoras hasta las más novedosas. Javier, ¿podías hablarnos de la familia Hafter en los años de la guerra y la posguerra? Cristóbal Halffter nace en Madrid el 24 de marzo de 1930, aún en tiempo de la monarquía, en una familia musical, como he comentado antes. 6 años después, España se estremecía con el estallido de nuestra guerra civil. El 18 de julio de 1936, Cristóbal estaba veraneando con sus padres aquí en San Lorenzo. Nuestro padre es detenido, como muchos otros veraneantes, y encerrado en el monasterio. Felisa, la madre de Cristóbal, consigue comunicar con la embajada alemana y contar lo que pasaba. La embajada mandó inmediatamente un coche al Escorial, sacó a nuestro padre de su encierro y ese mismo día trasladó a toda la familia a Valencia. Allí embarcaron en un barco alemán, el Graf Spree, y se instalaron en Velberg, una pequeña ciudad cerca de Düsseldorf. Allí permanecieron durante toda nuestra guerra civil y allí nació nuestra hermana Fina. Cuando volvieron a España en 1939, Cristóbal continuó sus estudios en el colegio alemán. Como he dicho antes, en 1941 fallece su madre, Felisa Jiménez Quesada. Ella le había iniciado en la música. Al terminar la Guerra Mundial en el año 45, el colegio alemán, donde estudiaba Cristóbal, se cerró. Así que quedó con 15 años sin que casi ninguno de sus estudios fueran reconocidos en España. Este hecho le obligó a estudiar el bachillerato español, lo que hizo en tan solo 2 años. Ya terminado, en el año 47 empezó a estudiar música, composición, armonía, contrapunto, orquestación, con un gran maestro español, Conrado del Campo. Todo ello en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid hasta su graduación en 1951. En todo este periodo fue fundamental la presencia virtual de sus 2 tíos, Rodolfo y Ernesto, que influyeron muchísimo en su inicio de la composición. Pero mis tíos influyeron muchísimo en mi inicio de la composición, aunque luego cada uno fue un camino diferente. Para que yo iba a escribir una sinfonía como Mozart, si es inimitable. Yo lo que quería hacer era lo mío. Ahora, ¿por qué escribo yo como escribo? Eso no lo sé. En aquellos días, Cristóbal obtenía el premio fin de carrera con su Scherzo, la sonata para piano. Ese mismo año compuso su primera banda sonora original para la película española El Capitán Veneno, en blanco y negro, dirigida por Luis Marquina, basada en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, a la que siguieron muchas otras composiciones para películas. Perdone, llaman. ¿Y Rosa? Se fue con angustias a la salve del buen suceso. ¿Quiere usted que abra Por yo? Dios. ¿Quién es? No pensé que viniese usted a estas horas. Siento mucho importunarla, señora. ¿Malas noticias? No demasiado buena. Pase usted, pase usted. Tome usted. Y dígale, don Leopoldo, que sus honorarios estaban tan seguros en ese cajón como en sus manos. Él no dudaba, señora, pero claro, Está comprenda bien. usted que... Buenas tardes, señora. Buenas tardes.
¿Qué ha sucedido? Capitán. Tan solo un año tras su graduación obtiene con su Antífona Pascual uno de los grandes éxitos de la historia musical española. En el año 1956, Cristóbal se casa con María Manuela Caro Carvajal, Marita. Marita ha sido uno de los pilares fundamentales de la vida de Cristóbal. Era una gran pianista y dejó en parte su carrera para acompañar a Cristóbal en la suya de compositor. Fue la primera mujer en ocupar el primer piano de la Orquesta Nacional y premio extraordinario del Conservatorio. Tuvieron 3 hijos, Alonso, María, que es flautista, y Pedro, que hoy es director de orquesta y pianista. Más adelante comentaremos algunas anécdotas, como la del primer concierto de piano que compuso Cristóbal. Hemos visto un fragmento de El Capitán Veneno. No vamos a poner más música de película, pero debo mencionar que Cristóbal Hafter compuso música para más de 30 producciones cinematográficas. Las primeras obras de Cristóbal Hafter muestran la influencia de la música nacionalista española, que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del XX, siguiendo las tendencias posrománticas. Pero pronto va evolucionando hacia un estilo vanguardista, adoptando un lenguaje personal que mezcla la tonalidad, el dodecafonismo, el serialismo y la música concreta, incluso la electrónica. Soy un músico de vanguardia que reclama la tradición, comentaba Cristóbal Hafter a la agencia EFE. Y efectivamente, en la obra de Cristóbal Hafter siempre encontramos reminiscencias históricas de España. Son ejemplos sus citas musicales y obras inspiradas en compositores como Tomás Luis de Victoria, el Padre Soler, Antonio de Cabezón o Juan de Cabanilles, y en la temática en figuras literarias como Cervantes, Juan Ramón Jiménez e incluso genios de las artes plásticas como Goya. A sus 40, Cristóbal Hafter se inspiraba en la mística Noche oscura del alma de Juan de la Cruz para su obra Noche pasiva del sentido. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Año más tarde evocaba el sueño de la razón, las tinieblas de la conciencia y el vacío de la muerte de Juana, reina de Castilla, la prisionera de Tordesillas, en sus endechas para una reina de España.
También la ciencia interesó a nuestro músico, que mantuvo contactos y amistad con renombrados científicos e incluso premios Nobel de Física y de Química, también interesados por la música. Hafter llegó a usar modelos científicos para componer obras como Fibonacciana para flauta y cuerda, dedicada a su hija María, flautista, y Fractal para un cuarteto de saxos. Durante los años de la posguerra, las obras que surgían de la nueva línea de composición emergente en Europa no estaban disponibles en España. Pero gracias a pertenecer a una familia musical, Cristóbal Hafter tuvo acceso a partituras que incluso estaban prohibidas en nuestro país. Fue un gran renovador de la música española del siglo XX, lo que hizo mediante la fusión de la traducción y la vanguardia, como he dicho. Refiriéndose a ese periodo de estudios en el conservatorio, declaraba estudiar a la vanguardia de la música, al margen de lo académico. Yo por libre me interesé por la renovación de la música y tenía los ejemplos de Manuel de Falla, de mis tíos que renovaron en su momento la música española y de maestros como Bartók, Stravinsky, Schoenberg, Alban Berg y otros tantos que yo estudiaba por mi cuenta. Su primer gran reconocimiento, el Premio Nacional de Música, lo recibe a sus 23 años, 2 años tras su graduación, con su concierto para piano y orquesta. Este premio lo recibirá por segunda vez más adelante, por el mérito de su carrera en su conjunto. Y 2 años más tarde compone la Misa Ducal, por encargo de la Casa de Alba. Pero para entonces nuestro músico ya era director de la Orquesta Manuel de Falla, cargo que ocupó durante los 8 años siguientes, mientras continuaba su exitosa carrera como compositor y director. En 1961 saca por oposición la cátedra de Composición y Formas Musicales en el Real Conservatorio de Madrid, siendo nombrado más tarde Consejero Nacional de Educación y director del Conservatorio. A esto le siguieron una amplia serie de cargos y reconocimientos nacionales e internacionales que menciono muy por encima. Beca para estudiar en la Ford Foundation y otra para participar en el programa de artistas en Berlín. Lector en la Universidad de Navarra y en los cursos de verano sobre la nueva música en Darmstadt. Presidente de la sección española de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, Medalla de Oro de Bellas Artes, académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y a esto podríamos añadir otros muchos reconocimientos de orden nacional e internacional que aquí vemos. En una ocasión, Cristóbal Hafter declaró que había elegido reivindicar una vez más la utopía para la sociedad actual, una utopía que no esté basada solamente en bienes materiales. Hasta ahora hemos comentado sobre todo el talento y la dimensión artística de Cristóbal Hafter, pero para conocerle como persona es obligado y muy importante resaltar también su dimensión humana. Para esto nadie mejor que tú, Javier. ¿Qué significó Cristóbal para mí? Cuando yo nací, Cristóbal tenía 17 años. Mis recuerdos de niño son muy vagos, pero hay algunas cosas que se te quedan grabadas en la memoria. Por ejemplo, cuando jugábamos a la lesión de dátiles y otros propios de nuestra convivencia en casa de nuestro padre. A los 14 años asistí al estreno de Microformas. El escándalo es imborrable. A partir de ese día Cristóbal fue mi héroe. Un héroe que representaba ser capaz de ir contracorriente sin importar las consecuencias. Defender y dedicarte a aquello en lo que crees, aunque no sea políticamente correcto. Unos años después, estando yo estudiando en la Escuela de Ingenieros de Minas, el estreno de la cantata Yes Speak Out Yes convierten a Cristóbal en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Ese efecto se notó especialmente en la universidad. Entre los muchos recuerdos inolvidables quedarán las comidas en casa de nuestro padre, en las que se discutía sin tapujos sobre ese y otros temas. Mis hermanos Ernesto y Cristóbal discutiendo, nuestro padre moderando y yo escuchando. Siempre admiré a Cristóbal. Verle dirigir y estrenar obras que, aunque siempre causaban polémicas, nunca le apartaron de hacer lo que él creía que debía hacer. Ahora, con la perspectiva que te dan los años,
Reconozco que su ejemplo de mantener aquello en lo que él creía ha sido un gran ejemplo para mí. Hablar de mi hermano sin emocionarme es realmente difícil. Por eso voy a leer algunos comentarios de otras personas y suyos de su propia voz. Un hombre de una dimensión extraordinaria, personalmente siempre comprometido con los más altos ideales, con las grandes realidades del momento histórico que vivió. Las grandes preocupaciones de su entorno eran sus preocupaciones. Actuaba como un ciudadano comprometido, como un gran caballero del pensamiento contemporáneo. Todos éramos contrarios a la violencia. Entonces nos hicimos la idea de lo que teníamos que hacer era participar sin perder nuestra dignidad y sin perder nuestra forma de pensar, pero participar para poder cada uno en su mundo crear una España suficientemente preparada para que algún día viniese la democracia. Cuando Cristóbal dice todos, se está refiriendo a sus compañeros músicos y también a los pintores que en aquellos años representaban la vanguardia española y que poco después crearon el Museo de las Casas Colgadas de Cuenca. En la década de los 70 continúa componiendo obras en que manifiesta su postura frente a la violencia y por la libertad, como Planto por las víctimas de la violencia para grupo de cámara y electroacústico, Requiem por la libertad imaginada, también de ese año 71. Esta última es una expresión del compromiso del compositor, que 20 años más tarde era uno de los firmantes del Manifiesto de los Músicos por la Paz, contra la guerra del Golfo Pérsico. En 1972 compone Gaudium et Spes Beunza, una cantata legato dedicada a la figura de José Luis Beunza, pionero en la objeción de conciencia en España, que sacrificó su juventud en aras de la no violencia y que fue condenado en un consejo de guerra y encarcelado en el destacamento del Sáhara. En esta obra se advierte otra de las características de Cristóbal, su profunda religiosidad y humanismo como declarado cristiano. Gaudium, alegría, spes, esperanza. Alegría y esperanza basada en un texto del Vaticano, pero que yo le doy la idea de si existen personas como José Beunza, podemos tener tranquilidad de que en España las cosas pueden cambiar. Esta profunda religiosidad también está presente en obras como Officium de Fructorum, para orquesta y coro, estrenada en Los Inválidos de París en 1979. Pero creo que merece mención especial su obra Elegía a la muerte de tres poetas españoles. Una obra para gran orquesta como elegías en memoria de tres de nuestros más grandes poetas que murieron entre 1936 y 1942 en el exilio, en la cárcel y asesinado. Se trata de Antonio Machado, exilio, Miguel Hernández, cárcel, y Federico García Lorca, muerte. Sin ventura, desdichado, sin consuelo, sin favor, parto yo, triste amador, de amores desamparado, de amores que no de amor. Creo que es un poema extraordinario en donde describe exactamente la situación del que se tiene que exiliar porque en su patria no lo quieren. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se lo ordenan a mi vida la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Seré una sola y dilatada herida hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada.
Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. La elegía a la muerte de 3 poetas españoles es una obra de hiriente dramatismo con la que Cristóbal Hafter hacía un llamamiento para poner fin a la guerra y a la tragedia que supone. Javier, he leído que fue el propio Hafter quien dirigió esta obra con la Orquesta Filarmónica de Berlín y que les explicaba a los músicos que para interpretarla tenían que tocar independientemente unos de otros. Y uno de los músicos le dijo: maestro, llevamos 250 años intentando tocar juntos y usted viene ahora y nos dice que toquemos separados. Efectivamente, Cristóbal comentaba que les costó hacerlo, pero lo consiguieron. Por motivos de censura, la elegía no se estrenó en España hasta el año siguiente, en el Festival de Granada, pero como otras, no fue ajena al escándalo. Más tarde, Christopher Nupen hizo una película sobre la elegía a la muerte de los 3 poetas para la televisión alemana, que fue de extraordinario impacto. Uno de los aspectos que más me atrajeron de Cristóbal fue que intentaba cambiar las cosas, que intentaba hacer algo bueno por el mundo, porque la música puede hacer bien al mundo, eso decía Christopher Nupen. Cristóbal era sensible a los desastres de la guerra. En febrero del 94 recibe en encargo de la Filarmónica de Dresden para conmemorar el 50 aniversario del bombardeo de esa ciudad, realizado por los aliados con la guerra ganada. Nace así su memento a Dresden, que para él también hace recordar otras atrocidades como Guernica, Hiroshima, Coventry y otras ciudades que sufrieron atroces bombardeos en el siglo XX. Tuve la suerte de estar presente en el estreno y todavía se me encoge el estómago cuando recuerdo el impresionante solo de timbales que recuerda el bombardeo. Fue un estreno con un éxito apoteósico.
Cristóbal Hafter también mostró siempre un gran interés por las artes plásticas y el trato con artistas de su tiempo influyó en su obra. Su afán se centró en trasladar el lenguaje pictórico, cuyo medio de expresión es el espacio, la forma y el color, al musical, es decir, ver esas obras en el tiempo. Lo que trataba es de expresar una comunicación sensible en forma sonora, intentando reproducir incluso el estilo de cada uno de los artistas. Nace así en 1975 Tiempo para Espacios, como homenaje sonoro a las obras de un escultor y 3 pintores, Chillida, Lucio Muñoz, Manuel Rivera y Eusebio Sempere. No fue la única expresión sonora de la pintura. 3 años antes había tratado de comunicar las visiones de Goya en su partitura Pinturas Negras. La música que suena es un fragmento de su obra Versus, que dedicó a Lucio Muñoz, cuya respuesta del pintor fue el cuadro Versus Cristóbal Hafter, dedicado al músico. Mstislav Rostropovich fue considerado el máximo violonchelista de su generación. Además de sus interpretaciones y las técnicas que aportó, inspiró y encargó nuevas obras a los más grandes compositores del momento, lo que amplió muy significativamente el repertorio mundial de violonchelo. Cristóbal Hafter fue uno de los compositores que escribió música para Rostropovich. Su concierto para violonchelo número 2, No queda más que el silencio, de 1986, es una obra tensa, un silencio vivo, una escritura tan cerebral en su construcción como comunicativa y sincera en su contenido expresivo. Una única nota, un si bemol, reza bajo las palabras de Federico García Lorca. El grito deja en el viento una sombra de ciprés. Vine a este mundo con ojos y me voy sin ellos. Si muero, dejad el balcón abierto. Violonchelo, voz del poeta que inicia un texto en el silencio que sucesivamente ha de ser rechazado, bloqueado, asumido, comentado, amplificado, interrumpido y acallado en la mayor violencia por el gran contingente orquestal, según las notas al programa de José Luis Tellez.
obra requiere del oyente que comprenda su significado, además de una gran atención y adentrarse en su profundidad sonora, y exige desde luego virtuosismo a la orquesta y al solista. Rostropovich declaraba lo fascinado que estaba por las notas largas, amplias, infinitas del concierto. Javier, nos has hablado del lado personal de Cristóbal, pero creo que hay muchas cosas que aún nos puedes contar sobre su vida familiar, muy especialmente sobre su esposa. María Manuela Caro, para mí Marita, se casó con Cristóbal en 1956. Como ya he comentado, Marita era una gran pianista. Premio extraordinario del Conservatorio, ganadora del concurso Viñes, tenía una gran carrera al alcance de la mano, pero renunció en parte a ella, dedicando su vida a la carrera de Cristóbal. Nunca dejó de estudiar y con su amigo y colega Manuel Carra interpretó muchas veces Formantes, obra de Cristóbal para dos pianos. Permitidme una anécdota que refleja muy bien su carácter y su calidad como pianista. Un concurso internacional de amplias campanillas encarga a Cristóbal una pieza de piano para ser tocada por los concursantes. La tituló Cadenza. Los grandes profesores, los gurús que componían el jurado internacional, dictaminaron categóricamente: no se puede tocar. Entonces Marita, para ellos una supuesta ama de casa, se puso al piano y la tocó de cabo a rabo de una manera que jamás alcanzaron los concursantes. Sobre esa pieza montó Cristóbal su segundo concierto para piano, que Marita tocó por medio mundo. Marita, gran pianista, gran administradora, gran esposa y gran madre, mujer culta, discreta y eficiente, con voluntad de hierro y talento vital. En la familia decíamos que el prusiano no eras tú, Cristóbal, sino ella. Marita nos dejó en 2017 y nadie que la conociera la podrá dejar de recordar con admiración, cariño y nostalgia, con un enorme respeto a una mujer extraordinaria en todo lo que vivió, cuidó y amó. Marita y Cristóbal tuvieron 3 hijos: Alonso, que ha sido piloto de aviación civil; María, notable flautista que reside en Suiza; y Pedro, actual continuador de la dinastía, director de orquesta, pianista y compositor. Poco más puedo añadir. Desde que nos casamos, que por mi parte fue una insensatez casarme contigo, claro. Total. Porque realmente es la vida de la mujer del compositor es muy dura. Es muy dura, es muy dura. Porque siempre tienes que vivir con una precariedad muy grande, sabiendo que aquello que hace tu marido es muy importante y que tú le tienes que ayudar, pero muy difícil.
Últimamente he elegido como temas para mi trabajo creativo el punto de partida de músicas y autores pretéritos que forman nuestra tradición cultural occidental: Händel, Beethoven, Juan de la Encina y formas como el tiento, la debla o las jarchas. La tradición es tan importante que sin ella no hay posibilidad de historia, expresaba Cristóbal Hafter en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1983. Händel, Beethoven, el español Juan de la Encina. Podemos añadir algunos más: Antonio Soler, Antonio de Cabezón y Juan de Cabanilles. La inspiración en la música histórica española es una constante en la obra de Hafter. Haber nos comentó en una charla dedicada a Rodolfo y Ernesto Hafter, que tuvo lugar hace unos meses en este mismo espacio del Ateneo, la vinculación de la familia Hafter a San Lorenzo de El Escorial. Pues bien, Cristóbal no estuvo tan vinculado a esta ciudad como sus tíos, pero hizo gala de una de las composiciones más conocidas de nuestro insigne Padre Soler, su Preludio para Madrid 92, obra sinfónico-coral que realizó como encargo de la Capitalidad Europea de la Cultura Madrid 1992. Está basada en el famoso Fandango para clave. En cuanto a Antonio de Cabezón y Juan Bautista de Cabanilles, es muy destacable su trabajo sobre la literatura de órgano española, Tiento del primer tono y Batalla imperial, compuesta en 1986 como regalo a Paul Sacher, músico y mecenas suizo, con motivo de su 80 cumpleaños. En esta brillante obra, Hafter pone de manifiesto su gran capacidad para la instrumentación y la reinterpretación de nuestro antiguo legado para órgano. Tiento y Batalla se ha convertido en un éxito internacional que, según los comentaristas, pone en pie a los espectadores y es la obra de Cristóbal Hafter más interpretada universalmente.
A finales del siglo XX, casi a sus 70 años, Cristóbal se adentra en el mundo de la ópera con Don Quijote, en la que de nuevo nuestro compositor nos muestra su interés en fusionar tradición y vanguardia. En esta monumental obra, con textos de Andrés Amorós, Cristóbal no pretende ofrecer una lectura del Quijote, sino una posible consecuencia del Quijote visto en la actualidad. Como dice el propio Cristóbal, la idea es preguntarse cuáles serían los molinos de viento con los que tendría que luchar Don Quijote si viviera en esta época. Está muy claro cuáles son: el sistema, el imperio y las multinacionales. Según relató el libretista, queríamos un Don Quijote desde hoy y para el espectador de hoy, nuestro Quijote, no un Quijote arqueológico. Por eso, en el texto en verso, por ser más adecuado para el canto, incurrí en notorios anacronismos. El expurgo de la biblioteca del Caballero evocaba la quema de libros que hizo Hitler, se citaba a autores contemporáneos como Dostoyevsky, Machado, Kafka. Al final de esta obra, Don Quijote es vencido y muere, pero el mito quijotesco permanece vivo, en la fantasía libre del ser humano. Y añade que es el mito, Don Quijote, no puede morir. Muere Cervantes, pero lo que él ha creado permanece vivo para siempre. De repente suena una campana, el jaleo que se organiza, todo el movimiento, todo eso se va desapareciendo y la campana rota va quedando, y en la campana rota está para mí la esperanza. Que habiendo una campana que nos convoque, aunque sea una campana rota, hay esperanza de que nunca triunfe la vulgaridad y que triunfe la cultura y que triunfe el libro. En realidad la obra trataba de reafirmar la necesidad permanente de la utopía, del sueño, una utopía que no se basaba en bienes materiales, sino que contribuyera a hacer más humano este mundo. Por eso todos somos Quijotes, todos podemos serlo, también gracias a la música. Don Quijote se estrena en el Teatro Real de Madrid en febrero del año 2000 con una espléndida puesta en escena de Herbert Wernicke y con enorme repercusión. Y entonces fui con el texto a Herbert Wernicke, el gran director de escena contemporáneo, que inmediatamente acogió la idea. Sabíamos que queríamos hacer algo espectacular, algo grande. Importantísimo, el libro como elemento de cultura, que en eso no puede faltarnos. De ahí que Wernicke hiciese esa montaña de libros que realmente fue impresionante. 3 años más tarde, la obra se grababa en el Auditorio Nacional de Música con la Orquesta Sinfónica de Madrid y el Coro Nacional de España, dirigidos por su hijo Pedro Hafner. Paradójicamente, una obra tan audaz, espectacular, tan emblemática y sobre una temática tan nuestra, no continúa representándose en España en esos años, pero recobra vida en Alemania, en la ciudad de Kiel, con resonado éxito. Tanto es así
que de inmediato le llega a Hafter un nuevo encargo del Teatro de la Ópera de esa ciudad, para el que escribe y estrena en 2007 su segunda ópera, Lázaro, con textos de Carlos Marcet, para conmemorar el centenario de dicho teatro de ópera. Su tercera y última ópera la escribió también para el Teatro de la Ópera de Kiel. Se trata de Schacknovel, con libreto original del alemán Wolfgang Handler sobre la novela de ajedrez de Stefan Zweig. Es una intrigante historia en la que un abogado vienés perseguido por los nazis, gracias al ajedrez, consigue finalmente sobrevivir. La orquesta llega a un final verdaderamente dramático, porque en la guerra nadie gana. Todos pierden. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Yo he hecho la música que he creído que debería hacer, pero no para decir, para dejarlo, no, para expresar mi propio sentimiento, mi propia sensibilidad. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. Cristóbal Hafter, autor fecundo, infatigable, arriesgado, visionario, clave en la apertura de la estancada música española de posguerra hacia la vanguardia europea del momento, de la que formó parte destacada. Esto y mucho más se escribió sobre Cristóbal Hafter, que dejaba este mundo el 23 de mayo del 2021. Como despedida, muchas personas le dedicaron sentidas palabras de afecto, de reconocimiento, de dolor y de recuerdo. Con la despedida, este gigante de la música española se cierra una etapa dorada. Nos queda su música, su legado y tantos recuerdos felices. Sin Cristóbal y sin Villafranca, ahora no sería el compositor que soy. Ahora tenemos el reto de abrir una nueva etapa sobre lo que él ha sembrado con tanto esfuerzo e ilusión. Compositor imprescindible de la historia de la música española del siglo XX, renovador y referente para muchas generaciones de compositores. La música de vanguardia española se queda notablemente huérfana tras su partida a la edad de 91 años. Donde oigas cantar, quédate, que los malvados no tienen canciones. Es uno de los aforismos preferidos de Cristóbal Hafter. Si tuviera el talento de poder hacer líderes, compondría uno hoy en homenaje a Cristóbal Hafter, con dos motivaciones príncipes: hacer memoria de un compositor ejemplar y someterme al epígrafe de estas palabras.
se nos acaba de marchar dejando sobrados ejemplos de una creación llena de talento, pero por encima de todo nos da una muestra de estilo, de algo que seguramente no buscó porque ya lo tenía, era él mismo. Y son estos los creadores que entran por el estrecho hueco de las puertas de la historia.